Solo quería comer, sentada con un hombre en la mesa de una cafetería de carretera. Pero entonces levantó la mano y hizo una señal secreta para pedir ayuda. Nadie la entendió, excepto Chuck Norris. Unos minutos más tarde, toda la cafetería quedó en silencio. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La lluvia había comenzado temprano aquella tarde, primero con gotas dispersas que caían como advertencias sobre el parabrisas, y luego con un diluvio que parecía decidido a borrar la línea entre el cielo y la tierra. La carretera se extendía ante él, larga y vacía, un hilo gris que desaparecía en el horizonte cubierto de nubes. Chuck Norris mantenía ambas manos sobre el volante, los ojos fijos en la cinta brillante de asfalto que el agua convertía en un espejo líquido. El sonido del motor y el vaivén constante de los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de su viaje, una cadencia que acompañaba sus pensamientos, lentos y silenciosos como la lluvia misma. Había pasado el día en un evento benéfico para veteranos, un encuentro sencillo en una pequeña ciudad a 3 horas de allí. Había hablado de disciplina, de resistencia, de cómo algunas heridas nunca se cerraban del todo pero podían enseñarte a caminar de nuevo. Ahora, mientras el reloj del tablero marcaba las 11 de la noche y el mundo parecía ahogado bajo la tormenta, no quedaba nada más que el zumbido de los neumáticos sobre el agua y el recuerdo del aplauso lejano de unas pocas docenas de personas agradecidas. El aire dentro del vehículo olía a cuero húmedo y café viejo. La radio susurraba una canción country sobre carreteras perdidas y corazones que nunca encontraron el camino de regreso a casa. Chuck sonrió apenas. Conocía ese tipo de caminos. Los había recorrido todos, reales y metafóricos. Fuera, los relámpagos cruzaban el cielo como cuchillas breves, iluminando por un instante los carteles de carretera que apenas podían leerse entre la lluvia. Uno de ellos, torcido por los años, decía Mile 47. Le trajo un recuerdo. Hacía muchos años, en medio de otro viaje y otra tormenta, había parado en un pequeño restaurante junto a ese mismo cartel. El lugar tenía un nombre sencillo, Mile 47 Diner, y servía café honesto y silencio cálido. No tenía hambre, pero el cuerpo le pedía una pausa. Había algo en la forma en que la lluvia golpeaba el techo del camión que le recordaba que no todo viaje debía hacerse sin detenerse. Giró el volante despacio y tomó la salida, dejando que los neumáticos resbalaran sobre el asfalto mojado. El letrero seguía allí, aunque ahora solo la mitad de las luces de neón funcionaban. 1047 Diner parpadeaba entre el rojo y el azul, proyectando reflejos temblorosos sobre los charcos del aparcamiento. Había 2 camiones aparcados junto a una vieja motocicleta y un sedán que parecía abandonado. Chuck apagó el motor y se quedó un instante dentro, observando cómo la lluvia caía en láminas gruesas, difuminando el mundo. Cuando abrió la puerta, el agua helada lo golpeó con fuerza. Caminó sin prisa, con el sombrero de ala ancha protegiéndole el rostro y el sonido del trueno rodando a lo lejos. Había algo reconfortante en ese caos. Había aprendido a convivir con él, incluso a encontrar en la tormenta una clase de compañía que no ofrecía la calma. El timbre sobre la puerta sonó cuando entró. El aire caliente del interior lo envolvió, cargado con el olor familiar de café recién hecho, tocino frito y ropa húmeda. El lugar parecía detenido en el tiempo. Paneles de madera, banquillos rojos desgastados, un viejo jukebox que dormía en una esquina, y una fila de fotografías en blanco y negro colgadas sobre la pared, testigos de mejores días. Apenas había media docena de personas. 2 camioneros conversaban en voz baja junto a la ventana. Una pareja de adolescentes reía nerviosamente en otro rincón, y en el extremo más alejado, en una mesa casi oscura, un hombre y una niña ocupaban el mismo banco. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero gentiles, se acercó con una toalla en la mano. «Buenas noches, cariño», dijo con una sonrisa tenue. «No es noche para estar en la carretera, ¿eh?» «No podría discutirlo», respondió él con su voz tranquila, grave como un motor viejo. «Solo un café. Negro». «Ya mismo», contestó ella girándose hacia la cafetera. El vapor subió entre ellos cuando llenó la taza. Chuck la tomó entre las manos, dejando que el calor se filtrara hasta sus dedos. El murmullo de la lluvia contra los cristales creaba un sonido hipnótico. Todo en aquel lugar respiraba rutina, normalidad.
Sin embargo, su mirada, acostumbrada a leer los detalles que otros ignoraban, se movió lentamente por la sala. Observaba los gestos, los tonos de voz, los silencios. Era un hábito que no podía apagar. Años de entrenamiento y supervivencia le habían enseñado que el peligro raras veces anunciaba su llegada con ruido. Casi siempre se insinuaba en los pequeños gestos. La camarera regresó para rellenar el azucarero, y Chuck aprovechó para comentar. Parece que esta noche pocos se atreven a salir. Los que entran, lo hacen porque no tienen elección, respondió ella. Mire a ese hombre del rincón. Llegó hace media hora con la niña. Ni siquiera la dejó pedir. Dijo que no necesitaba azúcar. Chuck giró ligeramente la cabeza, lo justo para mirar en el reflejo del dispensador de servilletas. El hombre era alto, delgado, de rostro afilado. Vestía una chaqueta de cuero barata y mantenía el teléfono en la mano, golpeando la mesa con los dedos en un ritmo nervioso. La niña, de unos 8 años, llevaba una chaqueta rosada y abrazaba un peluche que alguna vez debió ser blanco, ahora gris por el tiempo. No comía, no hablaba. Solo movía la comida en el plato. Sus hombros estaban tensos, como si quisiera hacerse pequeña. El hombre hablaba sin mirarla, con tono áspero. Chuck desvió la vista antes de que el tipo pudiera notarlo. Tomó otro sorbo de café. ¿Le habló?, preguntó. Solo intenté ofrecerle chocolate caliente. El hombre casi me grita. Dijo que el azúcar no es buena para los niños. La mujer frunció el ceño. No me gusta ese tipo. Tiene buen instinto, dijo él sin levantar la mirada. El reloj sobre el mostrador marcó el paso del tiempo con un tic-tac exagerado. Chuck observó a los camioneros, concentrados en su comida, ajenos a todo. La pareja joven estaba demasiado ocupada en susurros y sonrisas para notar otra cosa. Solo él y la camarera parecían sentir esa incomodidad flotando en el aire. Terminó su taza y pidió otra. En el espejo detrás de la barra vio cómo el hombre subía la voz. «Come», dijo, y la niña, con las manos temblorosas, llevó un pedazo de pan a la boca. Nadie más escuchó el tono autoritario, el miedo contenido en ese gesto. Nadie salvo Chuck. La camarera regresó y susurró. «¿Cree que pasa algo malo?» «No lo sé aún», contestó. «A veces las cosas parecen lo que no son, pero a veces son peores». Ella asintió, comprendiendo que no debía preguntar más. Chuck bebió un trago largo, dejando que el café caliente le despejara la mente. En su interior, una tensión sorda comenzaba a enroscarse como una cuerda. No era adrenalina, sino la alerta fría que había aprendido a obedecer. Miró otra vez el reflejo. El hombre gesticulaba. La niña permanecía rígida. Por un instante, ella levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los suyos en el espejo. Eran grandes, asustados, y en el fondo de ese miedo brillaba algo que él conocía bien. La esperanza de que alguien entendiera lo que no podía decir. Chuck sostuvo esa mirada apenas un segundo, lo justo para no delatarla. Ella bajó la cabeza de inmediato. Meg, ahora sabía su nombre por la chapa del delantal, colocó un trozo de pastel frente a él. «De la casa», dijo. Él respondió con un leve asentimiento. La lluvia golpeó más fuerte contra el cristal, como si la tormenta quisiera participar en el diálogo silencioso que se desarrollaba dentro del restaurante. Chuck observó al hombre, su postura, la manera en que mantenía la mano derecha cerca del bolsillo, la rigidez en la mandíbula. Había visto ese tipo de tensión antes, en otros lugares y bajo otras luces. Era la rigidez de alguien preparado para actuar con violencia. El reloj avanzaba. La niña seguía sin probar bocado. El aire parecía espesarse con cada minuto. Meg pasó cerca y murmuró. «Me pone nerviosa. Quisiera decirle algo a la niña, pero...» «No lo haga», respondió Chuck. «No todavía». Ella asintió. En el reflejo metálico, Chuck vio cómo el hombre lanzaba una mirada rápida hacia la puerta, luego hacia la ventana. Sus dedos tamborileaban con impaciencia. Todo su cuerpo gritaba prisa. Algo estaba a punto de romperse, aunque nadie más en la sala lo supiera. Chuck tomó un último sorbo de café y dejó la taza en el mostrador. La decisión estaba hecha, aunque aún no sabía en qué dirección lo llevaría. A veces la vida no da tiempo para elegir entre la prudencia y la acción. La lluvia se volvió un tambor ensordecedor. Los relámpagos cruzaron el cielo, y durante un segundo,
Todo el interior del diner se iluminó con una luz blanca. En ese instante fugaz, Chuck vio algo que confirmaría sus sospechas. La mano de la niña moviéndose bajo la mesa, haciendo un gesto breve, casi imperceptible. El pulgar escondido en la palma, los dedos cerrándose sobre él. Un movimiento pequeño, pero para él, inconfundible. Su respiración se detuvo. No era un simple tic nervioso. Era un mensaje, un grito silencioso que él había aprendido a reconocer años atrás en un curso sobre señales de auxilio para víctimas de abuso. Un símbolo que decía, ayúdame. El trueno estalló y el sonido pareció borrar ese instante, pero el gesto quedó grabado en su mente. Chuck no se movió, ni siquiera cambió de expresión. La disciplina mantenía su cuerpo inmóvil mientras su mente comenzaba a calcular. Si hacía algo precipitado, la ponía en peligro. Si esperaba demasiado, podía perderla. Miró a Meg, que se acercaba con la cafetera. Cuando pasó junto a él, murmuró apenas, «Quédate cerca del teléfono. No llames aún, pero estate lista». Ella se detuvo un segundo, sorprendida por el tono de orden en su voz, y luego asintió sin hacer preguntas. Regresó al mostrador fingiendo que limpiaba. El hombre se levantó de pronto, tiró unos billetes sobre la mesa y tomó a la niña del brazo. Ella tropezó, y él la obligó a caminar. Chuck se puso de pie con calma. El tintineo de la campanilla sobre la puerta acompañó su salida. Meg lo miró con el teléfono en la mano. «Si no vuelven en un minuto, llama al sheriff», le dijo Chuck antes de empujar la puerta. El viento nocturno lo recibió como una ola fría. Afuera la tormenta rugía, devorando los sonidos. Las luces de neón del letrero parpadeaban sobre los charcos, y las sombras se movían con cada relámpago. Chuck los vio a pocos metros, cruzando el estacionamiento hacia un viejo camión azul. El hombre tiraba de la niña con brusquedad. Ella resbaló, cayó de rodillas, y él la levantó de un tirón. Chuck caminó hacia ellos, despacio, sin apresurarse. La lluvia lo empapaba, pero no lo sentía. «¡Amigo!», gritó por encima del ruido del agua. «¡Olvidaste tu cartera!». El hombre se volvió sorprendido, y su mirada se encontró con la de Chuck. Había furia y miedo en esos ojos. «No es asunto tuyo», gritó, empujando a la niña dentro del camión. Chuck siguió avanzando. «Tal vez deberías calmarte», dijo con voz serena. La pequeña parece asustada. El motor rugió. El camión retrocedió salpicando agua. Los faros lo cegaron por un instante, y antes de que pudiera acercarse más, las ruedas chirriaron y el vehículo salió disparado hacia la carretera. Chuck quedó de pie en medio de la lluvia, observando las luces rojas desaparecer en la oscuridad. Meg apareció en la puerta, el teléfono en la mano. «Ya llamé al sheriff», gritó. «Dicen que mandarán una patrulla, pero tardarán». Chuck la miró sin moverse. El agua corría por su rostro como si la tormenta lo estuviera probando. «No vamos a esperar», dijo simplemente. Subió a su camioneta, giró la llave y el motor cobró vida con un rugido grave. Las luces atravesaron la cortina de lluvia. La carretera lo esperaba, larga y peligrosa, pero él ya había tomado la decisión. En algún punto de esa oscuridad, una niña de 8 años acababa de pedir ayuda sin pronunciar palabra, y alguien la había escuchado. Mientras el camión avanzaba y la silueta del diner quedaba atrás, el mundo volvió a reducirse a 3 sonidos: el golpe de la lluvia, el murmullo del motor y el pulso constante de la determinación. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro del vehículo, Chuck sentía la calma de quien ha encontrado un propósito en mitad del caos. Sabía que esa noche, más allá de la lluvia y del miedo, algo iba a cambiar, y que no sería él quien mirara hacia otro lado. La lluvia seguía cayendo como si el cielo no tuviera intención de descansar. Las gotas golpeaban el parabrisas con una cadencia firme, y el sonido del motor de la camioneta de Chuck Norris era lo único que competía con aquel diluvio que cubría la carretera como un velo líquido. Las luces de su vehículo cortaban la oscuridad en haces finos, y a lo lejos, en medio del aguacero, el resplandor intermitente de los faros del viejo camión azul aparecía y desaparecía como un faro maldito que lo guiaba hacia lo desconocido. Mantenía la distancia justa, ni demasiado cerca para alertar al hombre, ni demasiado lejos para perderlo de vista. Cada movimiento,
Cada decisión era medida con la precisión de quien ha pasado su vida entera leyendo el peligro a través de los reflejos y las sombras. El interior del vehículo olía a humedad y metal. Su respiración era lenta, contenida. Había aprendido hace mucho que la calma no era ausencia de miedo, sino dominio sobre él. Por momentos, los relámpagos iluminaban la carretera y el camión azul se recortaba nítido, avanzando a velocidad peligrosa. El hombre conducía con prisa, sin cuidado por el pavimento resbaladizo. La niña iba en el asiento del copiloto, apenas visible en la penumbra. Chuck podía imaginar sus pequeñas manos apretadas contra el cinturón, el rostro vuelto hacia la ventana, la mente intentando entender por qué el mundo la había abandonado. Recordó el gesto que había visto dentro del diner. Era increíble que algo tan simple, el movimiento de una mano, pudiera tener tanto poder. Aquel símbolo de auxilio silencioso, enseñado para situaciones extremas, había cruzado la distancia entre dos desconocidos y había creado un puente invisible entre ellos. Chuck se repitió que no podía fallarle. No aquella noche. No a ella. El camión giró bruscamente hacia una carretera lateral, apenas una senda de tierra que se perdía entre árboles oscuros. Chuck redujo la velocidad, apagó los faros durante unos segundos y dejó que la oscuridad lo envolviera. Solo encendió las luces bajas cuando el otro vehículo ya había avanzado un buen tramo. La lluvia disminuyó un poco, transformándose en una llovizna persistente que formaba hilos plateados entre las ramas. El viento agitaba las copas de los pinos, y el sonido de las ruedas sobre el barro se mezclaba con el crujir distante de madera podrida. La ruta parecía conducir hacia el corazón mismo del bosque. Chuck sabía que en esa zona había un conjunto de cabañas antiguas, abandonadas después de una inundación años atrás. Un lugar perfecto para alguien que no quería ser encontrado. Revisó su teléfono, sin señal. Era lo esperado. La tormenta había dejado las torres de comunicación fuera de servicio. Estaba solo, con su experiencia y su instinto. Sonrió sin humor. No sería la primera vez que la vida lo ponía en una situación así. El camión azul se detuvo finalmente frente a una construcción derruida. Desde la distancia, Chuck vio al hombre salir del vehículo y abrir la puerta del copiloto con brusquedad. La niña bajó con dificultad, tropezando en el lodo. El hombre la tomó del brazo y la obligó a avanzar hacia la cabaña. Ella se volvió un instante, mirando hacia el bosque. No podía verlo, pero su cuerpo parecía intuir que alguien la seguía. Chuck sintió un nudo en la garganta. La inocencia aún creía en los milagros, y esa fe era lo único que la mantenía en pie. Cuando ambos desaparecieron dentro, esperó. No se precipitó. Los años le habían enseñado que a veces la paciencia era la mejor arma. Apagó el motor y salió del vehículo. El aire húmedo lo envolvió y el suelo blando absorbió el sonido de sus pasos. El olor del bosque después de la lluvia era fuerte, mezcla de pino y tierra removida. Se movía con cuidado, evitando ramas secas y charcos. La cabaña estaba vieja, con las ventanas cubiertas por tablas, pero un resplandor débil se filtraba por una grieta en una de ellas. Se agachó junto a un barril oxidado y observó el interior. El hombre caminaba de un lado a otro, nervioso, hablando en voz alta. No podía entender todas las palabras, pero el tono era suficiente para saber que no era el de un padre preocupado. La niña permanecía inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su peluche yacía en el suelo, empapado. Cada gesto de ella era una súplica muda. Chuck se agachó más, evaluando. Si se acercaba demasiado pronto, podía ponerla en riesgo. Si esperaba demasiado, el hombre podría decidir huir con ella de nuevo. Calculó la distancia hasta la puerta, los puntos débiles del piso del porche, el ángulo desde el que podría entrar sin alertarlo. Todo era cuestión de segundos. Sacó el teléfono una vez más. Nada. Ni una barra de señal. No quedaba más remedio que confiar en que Meg hubiera logrado hablar con el sheriff. De ser así, tardarían al menos 20 minutos en llegar. 20 minutos podían ser una eternidad. Dentro, el hombre empezó a gritar. Los relámpagos iluminaban su rostro retorcido por la ira. «¡Arruinaste todo!», gritó. «Nadie vendrá a ayudarte. A nadie le importas». La niña temblaba, pero no lloraba. Había aprendido que las lágrimas solo empeoraban las cosas. Chuck apretó la mandíbula.
En su pecho, la rabia se mezclaba con la determinación. No era un impulso ciego, era una furia controlada, fría como el acero. Dio un paso atrás y se dirigió al costado de la cabaña, buscando una entrada más discreta. Una ventana rota le ofreció una oportunidad. Se deslizó hasta allí, apoyó una mano en el marco y escuchó. El hombre respiraba con fuerza. Caminaba hacia otra habitación, quizá buscando algo. Chuck aprovechó para moverse. El interior olía a humedad y polvo. La madera crujió bajo su peso. Avanzó en silencio, agachado, hasta ver de nuevo a la niña. Estaba de pie junto a una mesa, con los ojos clavados en el suelo. Cuando él se movió un poco más, ella levantó la vista. No gritó, no hizo ruido, pero sus ojos se abrieron con un brillo de reconocimiento y esperanza. Chuck llevó un dedo a los labios pidiéndole silencio. Ella asintió apenas, tan despacio que el gesto se perdió en la penumbra. El rugido distante de una sirena llegó a través de la lluvia. Lejano, pero claro. El sonido se expandió entre los árboles, trayendo consigo una mezcla de alivio y peligro. El hombre se tensó al escucharlo. Se asomó por una rendija y maldijo. «¡Maldición! ¡Nos encontraron!». Tomó a la niña del brazo con violencia. «¡Nos vamos! ¿Me oyes?». Ella forcejeó débilmente. Chuck sabía que no podía permitir que salieran de allí. Si llegaba al bosque, desaparecería antes de que la policía lo alcanzara. Se enderezó y habló con voz firme, profunda, cargada de autoridad. «Eso es suficiente». El hombre se volvió, sobresaltado. La puerta chirrió cuando Chuck la empujó para entrar. La luz de una lámpara titilante dibujó su silueta en el umbral. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran los de alguien que había visto demasiadas noches como esa. El hombre soltó a la niña y llevó la mano a su chaqueta. Sacó un cuchillo. El filo brilló un instante con la luz del relámpago. «No te entrometas», dijo jadeando. «No sabes nada de esto». «Sé lo suficiente», respondió Chuck sin moverse. «Ella no te pertenece. Suéltala». «Te lo advierto, viejo», gruñó el otro. «No te acerques». La niña retrocedió, refugiándose junto a una silla. Su respiración era rápida, apenas contenida. Chuck avanzó un paso. No levantó las manos, no adoptó postura alguna. Su calma era una amenaza en sí misma. «No lo hagas», dijo suavemente. «No con ella aquí, baja el cuchillo». Por un momento, pareció que el hombre vacilaba. Sus ojos se movieron de Chuck a la niña y de vuelta. La tensión llenó la habitación, tan densa que podía sentirse. Afuera, las sirenas se acercaban. La policía no tardaría mucho. El hombre lo entendió y con un grito, se lanzó hacia adelante. El movimiento fue rápido, pero desordenado. Chuck giró el cuerpo, esquivó la embestida y atrapó la muñeca armada. Un giro seco, un golpe de codo y el cuchillo cayó al suelo. El hombre trató de recuperar el equilibrio, pero Chuck ya estaba detrás de él, inmovilizándolo con una llave precisa. La lucha duró menos de 10 segundos. Al final, el agresor estaba en el suelo, jadeando, la cara presionada contra la madera. Chuck respiraba con calma. Miró a la niña. Ella lo observaba con ojos redondos, incrédula. Se agachó lentamente, liberando al hombre solo cuando oyó las puertas de los vehículos policiales cerrarse afuera. Las luces azules y rojas iluminaron las paredes a través de las rendijas. El sheriff entró con 2 agentes, armas desenfundadas. «Todo bajo control», dijo Chuck, levantando las manos con tranquilidad. «Está vivo». Los oficiales redujeron al hombre en segundos. Él gritaba maldiciones, pero su voz se perdió entre el ruido del viento y el golpeteo de la lluvia. La niña corrió hacia Chuck y se abrazó a su abrigo empapado. Él la envolvió con su chaqueta. «Ya terminó», le dijo con voz suave. «Lo hiciste bien, pequeña. Lo hiciste muy bien». El sheriff, un hombre de rostro curtido y sombrero empapado, se acercó y asintió con respeto. «Recibimos la llamada desde el diner», explicó. «Llegamos justo a tiempo. Gracias por mantenerla con vida». Chuck negó con la cabeza. «Ella pidió ayuda. Yo solo la escuché». El policía miró a la niña y luego al agresor, que era empujado hacia el exterior. «Llevaba días buscándola», añadió. «Hay una alerta activa desde Houston. Su familia la ha estado esperando». Luego, con voz más baja. «Si no fuera por usted, esta historia habría terminado de otra forma».
La niña apretó con fuerza el peluche mojado que alguien le había recogido del suelo. Sus ojos se cerraron, agotados. Chuck la sostuvo un poco más, sintiendo cómo el temblor de miedo en su cuerpo empezaba a transformarse en alivio. La lluvia afuera amainaba lentamente, como si la naturaleza misma respirara junto a ellos. Las luces de los coches patrulla lanzaban destellos sobre los troncos de los árboles, y el sonido de los motores llenaba el silencio que la violencia había dejado atrás. El sheriff dio una última mirada al interior antes de cerrar la puerta. «Vamos, señor Norris, los llevaremos al pueblo. Esta noche ya ha tenido suficiente tormenta». Chuck asintió. Miró por última vez el interior de la cabaña, el cuchillo en el suelo, la lámpara parpadeante, el charco de agua bajo la ventana abierta. Todo eso quedaría atrás, como una cicatriz más en el mapa invisible de su vida. Salió con la niña en brazos. El aire fresco del bosque lo recibió. Las sirenas se apagaron y por primera vez en muchas horas el mundo pareció callar. Detrás de él, los agentes arrastraban al hombre esposado, que seguía murmurando amenazas. Pero su voz ya no tenía poder. El verdadero sonido dominante era el de la lluvia, ahora convertida en un murmullo casi amable. Chuck subió al asiento trasero de la patrulla, con la niña apoyada contra su hombro. Cerró los ojos un instante mientras el vehículo arrancaba. En la distancia, el relámpago iluminó la carretera. Había sido una noche larga, pero la señal había sido vista. Y eso bastaba. La pequeña dormía ya, aferrada a su peluche. Chuck apoyó la cabeza contra el cristal, dejando que el ritmo constante del motor y la lluvia lo llevaran de nuevo al silencio. Sabía que la historia no terminaba allí, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo había hecho algo bien. El camino se abría frente a ellos como una serpiente de asfalto ennegrecido, reflejando los relámpagos que rasgaban el cielo con furia. La patrulla que transportaba a la niña y a un oficial se alejaba hacia el pueblo, mientras que el camión de Chuck seguía detrás del convoy, atento, con el rostro en sombras y los ojos fijos en la carretera que la lluvia comenzaba a devorar de nuevo. No había hablado desde que salieron del bosque, ni siquiera cuando el sheriff, en tono de alivio, le agradeció su intervención. Apenas asintió con un movimiento de cabeza, como si todo aquello formara parte de una rutina que conocía demasiado bien. Pero dentro de su mente, el eco de lo ocurrido seguía vivo, martillando una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué el hombre actuó así? ¿Qué historia había detrás de esa violencia? A su alrededor el paisaje pasaba como una cinta gris, difusa, con árboles que parecían doblarse bajo el peso del agua. La tormenta, que minutos antes parecía agotada, renacía con nueva fuerza. Los limpiaparabrisas apenas podían con la cantidad de agua que se acumulaba sobre el vidrio. Cada destello de relámpago mostraba el contorno borroso de las colinas y el reflejo azul de los faros policiales en la distancia. Chuck respiró hondo, manteniendo el pulso estable, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la niña. Su mirada al subir a la patrulla, la forma en que se aferró a su peluche, el temblor de sus dedos cuando por fin sintió que estaba a salvo. Esa imagen era lo único claro en medio de la lluvia. El sheriff había decidido detener el vehículo del agresor en el punto más cercano, con conexión de radio para reportar el caso. La patrulla principal avanzaba despacio por una curva cerrada, cuando, de pronto, un ruido metálico se mezcló con el estruendo del trueno. El vehículo de adelante derrapó brevemente sobre una mancha de barro, y la niña soltó un grito que apenas se oyó. Chuck apretó el freno, manteniendo el control. Todo volvió a la calma. Sin embargo, el sheriff detuvo la caravana para revisar el camino. Cuando bajaron, la lluvia les golpeó el rostro como agujas. «No deberíamos seguir por aquí», dijo uno de los oficiales. «El puente del arroyo puede estar inestable». El sheriff miró el reloj. «Estamos a solo 5 millas del pueblo. No pienso dejar a la niña esperando aquí más tiempo del necesario». Chuck observaba el horizonte. Había algo más que la tormenta en el aire. Un presentimiento. Miró hacia atrás, al vehículo donde el agresor permanecía esposado, custodiado por un agente. Podía ver su silueta moviéndose, inquieta, dentro del asiento trasero. Demasiada inquietud para alguien que había sido reducido hace apenas unos minutos. Se acercó y vio cómo el hombre murmuraba algo entre dientes, como si repitiera una oración o una maldición.
Su rostro, deformado por las luces intermitentes, mostraba una mezcla de rabia y desesperación. «Asegúrate de que esas esposas estén bien ajustadas», advirtió Chuck al joven oficial que lo vigilaba. El agente asintió. «Lo están. No irá a ninguna parte». Chuck se alejó, aunque algo dentro de él le dijo que no bastaba con eso. Volvió a su camioneta, encendió el motor y esperó. La lluvia seguía cayendo sin descanso, más fina, pero más persistente, como si quisiera cubrir toda huella de lo ocurrido. Los minutos se alargaban, y el silencio solo era roto por el murmullo del agua, corriendo entre las piedras del camino. De pronto, un trueno retumbó tan cerca que el suelo pareció vibrar. Casi al mismo tiempo, un grito rompió la monotonía. ¡Se escapa! Chuck abrió la puerta y salió corriendo. El agresor había conseguido forzar el pestillo del coche y había empujado al joven guardia hacia el barro. Corría ya hacia el bosque, con las manos aún medio sujetas por las esposas, pero con la velocidad desesperada de quien huye por última vez. «¡Maldita sea!», rugió el sheriff, sacando la linterna. «¡Atrás con la niña! ¡Norris, conmigo!». Chuck no esperó instrucciones. Ya estaba corriendo detrás del fugitivo, los pies hundiéndose en el lodo, los relámpagos iluminando brevemente la figura que se internaba entre los árboles. El viento soplaba tan fuerte que las ramas golpeaban su rostro, pero él no se detuvo. Cada respiración ardía, pero su cuerpo se movía con la precisión del hábito. En su oído, el sonido del agua y de los truenos se mezclaba con el crujir de hojas aplastadas. Lo estaba alcanzando. El bosque era un laberinto de sombras. Entre los troncos el fugitivo tropezó con una raíz y cayó, pero se levantó enseguida, empapado de barro. Chuck redujo la velocidad, observando. No podía precipitarse. El hombre aún podía ser peligroso. Se acercó despacio, respirando por la nariz, los ojos adaptados a la oscuridad. El hombre giró bruscamente, con un brillo metálico en la mano. Había encontrado el cuchillo que los agentes no habían visto caer. «¡Aléjate!», gritó, con voz rota. «No entiendes nada. Ella miente». Chuck se detuvo a pocos metros, sin levantar las manos. La lluvia caía entre ellos como una cortina de cristal. «No hay nada que entender», dijo con calma. «Solo tienes que soltar eso y terminar esto sin más dolor». El hombre jadeaba, con los ojos enloquecidos. «No me llevarán de nuevo. No dejaré que me encierren». «Nadie puede huir para siempre», respondió Chuck. «Bájalo». Hubo un segundo de silencio, un instante suspendido entre el trueno y el respiro. Luego, el fugitivo gritó y se lanzó hacia él. El movimiento fue torpe, impulsado por el miedo más que por la fuerza. Chuck giró el cuerpo, desvió la muñeca del atacante con un golpe seco y lo derribó con un giro de cadera. El cuchillo cayó entre las piedras, rebotando con un sonido sordo. El hombre intentó resistirse, pero Chuck lo inmovilizó, apretando la rodilla sobre su espalda y doblándole el brazo hasta oír el chasquido del metal de las esposas cerrándose de nuevo. El sheriff llegó segundos después, con los otros agentes detrás. «¿Todo bien?», preguntó. «Está acabado», respondió Chuck, poniéndose de pie. Los policías sujetaron al hombre, que ya apenas se movía. Su respiración era pesada, el rostro cubierto de barro y lluvia. Uno de los oficiales le puso una manta encima para evitar que se desmayara por el frío. El sheriff dio una palmada en el hombro a Chuck. «No sé qué habríamos hecho sin usted esta noche». Chuck se limitó a observar al detenido mientras lo llevaban de nuevo al vehículo. Su mente no estaba en la victoria, sino en la niña. Quiso asegurarse de que no hubiera visto nada. Al regresar al punto donde estaban las patrullas, la encontró dentro del coche, envuelta en una manta térmica. La mirada que le dirigió al verlo fue suficiente. Se inclinó un poco y ella levantó una mano temblorosa, apenas un gesto de reconocimiento. Él respondió con un leve movimiento de cabeza. No necesitaban palabras. El sheriff se acercó a la ventana. «Su nombre es Emma», dijo en voz baja. «La familia ya fue contactada. Vienen desde Houston. 3 días desaparecida. La estaban buscando en todo el estado». Chuck respiró profundamente. «Entonces hoy fue un buen día», murmuró. El sheriff asintió. «Sí, uno de los pocos». El resto del trayecto hasta el pueblo fue silencioso. La tormenta comenzó a alejarse, arrastrando consigo el olor a ozono y barro.
Los árboles, iluminados por los destellos de los faros, parecían figuras inmóviles que vigilaban el paso de los hombres. Cuando por fin alcanzaron la carretera principal, la lluvia se transformó en una llovizna tenue, y un tono gris azulado empezó a insinuarse en el horizonte. El amanecer. Chuck miró el cielo y pensó en la extraña paz que llega después del caos. Esa calma que no es felicidad, sino simplemente la certeza de haber hecho lo correcto. Mientras el convoy entraba en el pueblo, vio las luces del diner a lo lejos, aún encendidas. El letrero Mile 47 seguía parpadeando débilmente. Meg esperaba en la puerta, envuelta en un abrigo, con una taza de café en las manos. Cuando los vehículos se detuvieron, ella levantó la mirada y al ver a Chuck, sonrió con una mezcla de alivio y sorpresa. Él salió de la camioneta y se acercó. ¿Está bien la niña?, preguntó ella. Sí, respondió. Está viva y pronto estará con su familia. Meg dejó escapar un suspiro largo. Sabía que si alguien podía hacer algo, era usted. Chuck negó suavemente. No lo hice yo. Ella fue la que pidió ayuda. Yo solo la escuché. El sheriff apareció detrás de ellos, con la gorra empapada y el rostro exhausto. Nos quedaremos un rato más para redactar el informe, dijo. Norris, puede descansar aquí si quiere. Chuck miró el cielo. El amanecer ya teñía el borde de las nubes de un color anaranjado pálido. No todavía, contestó. Aún queda camino. El sheriff lo observó un momento y sonrió. Supongo que algunos hombres nunca saben quedarse quietos. Chuck respondió con una media sonrisa. O simplemente saben cuándo moverse. La niña, dentro de la patrulla, lo seguía con la mirada. Cuando él se volvió para subir a su vehículo, ella levantó de nuevo la mano. Esta vez no era una señal de auxilio, sino de gratitud. Chuck la imitó, un gesto breve pero sincero, antes de encender el motor y perderse de nuevo por la carretera mojada. La lluvia había cesado por completo. En el retrovisor, las luces del diner se iban apagando lentamente, y el sol, asomándose entre las nubes, bañaba el horizonte con un resplandor limpio. La tormenta había terminado, pero su eco seguiría resonando en los corazones de quienes la habían vivido. Para Chuck significaba algo más que una noche peligrosa. Era un recordatorio de que a veces un solo gesto, una mano alzada en silencio, podía cambiarlo todo. La lluvia había vuelto a caer con una suavidad engañosa. Un murmullo constante que parecía cubrir la tierra con una capa de calma, aunque todos sabían que aquella noche no había terminado. El aire olía a barro fresco, a madera húmeda y a los restos de humo de los motores que aún vibraban en el claro del bosque. Los patrulleros iluminaban la escena con luces intermitentes, azules y rojas, que se reflejaban en los charcos y en los troncos empapados. Emma, la niña, permanecía en silencio dentro del vehículo del sheriff, abrazando con fuerza su peluche mientras los agentes se movían a su alrededor. Parecía tranquila, pero su mirada seguía fija en el punto donde el hombre había sido capturado, como si temiera que la oscuridad pudiera devolverlo. Chuck Norris estaba de pie junto al sheriff, observando en silencio cómo los oficiales revisaban la cabaña. El cuerpo del agresor, esposado y cubierto de barro, yacía apoyado contra el parachoques de uno de los coches. Los murmullos de los policías se mezclaban con el sonido de la lluvia. Era una noche de cierre y de cansancio, pero también de tensión contenida. Chuck sabía que la calma posterior a una tormenta siempre podía romperse con un solo error. El sheriff habló sin mirarlo. «Nunca me acostumbraré a ver algo así», dijo ajustándose el sombrero empapado. «Una niña, 3 días desaparecida, y la encontramos viva. Es un milagro». Chuck respondió con voz baja, casi un murmullo. «No fue un milagro. Ella pidió ayuda. Nadie la oyó hasta ahora». El sheriff lo observó por un momento, como si intentara descifrarlo, pero no dijo nada más. Se volvió hacia los oficiales y comenzó a dar órdenes. Chuck, sin moverse, siguió observando el entorno. Había algo inquietante en aquel lugar. La cabaña, destartalada y hundida por los años, parecía haber estado esperando aquella noche. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y el techo, inclinado por la lluvia, goteaba sobre un suelo de madera podrida. Dentro, los agentes fotografiaban cada detalle. Una mesa rota, una silla tirada, una cuerda junto a una lámpara de queroseno. En una esquina había una vieja mochila infantil y un cuaderno con dibujos torpes.
El tiempo parecía detenido allí dentro, atrapado entre los gritos y el silencio. La niña lo miraba desde el interior del coche, con los ojos grandes, cansados pero atentos. Chuck se acercó lentamente, abrió la puerta y se agachó frente a ella. ¿Tienes frío?, preguntó. Ella negó con la cabeza, pero seguía temblando. Él sacó de su chaqueta una manta seca y la cubrió con cuidado. Ya estás a salvo, Emma. Nadie volverá a hacerte daño. La niña apretó el peluche contra el pecho y susurró. Pensé que nadie me veía. Lo intenté muchas veces. Chuck asintió. Te vi porque no dejaste de intentarlo. Eso fue lo que te salvó. Ella bajó la mirada. La luz roja del coche se reflejaba en su rostro, mezclándose con las lágrimas que se resistía a dejar caer. Chuck la observó unos segundos más y luego se levantó. En su interior, algo se movía entre la tristeza y el alivio. Una emoción difícil de nombrar. La sensación de haber enfrentado algo más grande que un simple rescate. Un trueno lejano retumbó sobre las montañas. Los agentes salieron de la cabaña con bolsas de evidencia. Uno de ellos se acercó al sheriff. Encontramos documentos. Parece que había planeado moverse esta misma noche. Hay mapas, rutas marcadas, incluso dinero. El sheriff frunció el ceño. Si no hubiéramos llegado... No terminó la frase. Chuck miró hacia la casa una vez más. Imaginó la escena minutos antes de su llegada. El hombre gritando, la niña aterrada, el cuchillo brillando bajo la lámpara. Sintió una punzada en el pecho. No era orgullo lo que lo llenaba, sino la conciencia del abismo que habían evitado por un margen mínimo. La vida, pensó, a veces dependía de segundos, de un gesto apenas perceptible, de la atención que alguien decidía prestar cuando todos los demás miraban a otro lado. Uno de los policías abrió la puerta trasera del coche donde estaba el detenido. El hombre, empapado y derrotado, levantó la cabeza y clavó sus ojos en Chuck. Ella miente, dijo con voz ronca. No sabes nada. Tú tampoco eres un héroe. Chuck se quedó inmóvil, sin responder. No necesitaba palabras. Los gritos del hombre eran solo el ruido final de una historia que ya había terminado. Los oficiales lo obligaron a volver al coche y cerraron la puerta con fuerza. Las luces del vehículo parpadearon cuando arrancó, y el motor se perdió entre el rugido del viento. El sheriff se acercó. Lo llevaremos al condado. Tenemos todo lo necesario para encerrarlo por mucho tiempo. Chuck asintió, mirando hacia el bosque. Asegúrese de que la niña esté con su familia cuanto antes. Ya están en camino. Llegarán al amanecer, respondió el sheriff. ¿Y usted? ¿Qué hará ahora? Esperaré a que salga el sol, dijo simplemente. El sheriff lo miró con una sonrisa cansada. Sabe, no todos se detendrían en medio de una tormenta para mirar a una mesa del fondo. No todos habrían notado lo que usted notó. Chuck lo observó un instante, y luego su mirada volvió hacia la cabaña. No se trata de notar, dijo. Se trata de no ignorar. El sheriff asintió, comprendiendo más de lo que decía. Dio una palmada en su hombro y se alejó. Los demás comenzaron a recoger el equipo, apagando una a una las luces. Solo quedaron el resplandor débil de los faros y el sonido del agua cayendo del techo. Chuck se acercó al umbral de la cabaña. Miró el interior vacío, la sombra de la mesa y la marca de sus propias botas en el barro. Sobre el suelo, medio cubierto por una manta, yacía el pequeño peluche de la niña, olvidado en medio de la confusión. Lo recogió con cuidado. Tenía una oreja rota y una mancha oscura en el costado. Lo sostuvo unos segundos, pensativo, y luego lo guardó dentro de su abrigo. A lo lejos el cielo comenzaba a aclararse. La tormenta se desvanecía en un susurro, y las primeras luces del amanecer teñían las nubes de gris y rosa. Chuck caminó hacia su camión, el suelo aún húmedo bajo sus botas. Antes de subir, se volvió una última vez hacia la cabaña. Las sombras retrocedían poco a poco, revelando la estructura débil del lugar. Pronto, la naturaleza se encargaría de borrar las huellas de aquella noche. Pero él sabía que la historia no desaparecería. No para Emma, no para él. Subió al vehículo y encendió el motor. El sonido grave del motor rompió el silencio matinal. El sheriff levantó la mano en un gesto de despedida. Chuck respondió del mismo modo y luego comenzó a conducir despacio por el camino de tierra. A medida que avanzaba, el bosque se abría y el aire se hacía más ligero. Atrás quedaba la oscuridad, el miedo y la violencia. Delante, un nuevo día,
aún cubierto por el velo de la lluvia. El sol tímido se filtraba entre las nubes. Chuck respiró profundamente y pensó que, quizás, por fin la tormenta había cedido, aunque sabía que dentro de él, en algún rincón, el eco de esa noche seguiría vivo. Afuera, la carretera mojada brillaba como un espejo que reflejaba el cielo recién lavado, y por un instante todo pareció en paz. Pero él entendía mejor que nadie que la paz no era más que una pausa entre dos tempestades. El amanecer apenas había terminado de disipar la oscuridad cuando el sonido de los motores volvió a romper el silencio. Las patrullas descansaban junto al camino fangoso. Los agentes hablaban en voz baja, cansados, convencidos de que la noche había terminado. Chuck Norris permanecía de pie junto a su camioneta, con el abrigo empapado y las botas hundidas en el barro. Observaba el horizonte, donde la línea del bosque se extendía como una pared de sombras, aún húmedas por la tormenta. En el aire flotaba un olor a tierra y gasolina, y por un momento, todo pareció en calma. El sheriff se acercó con una taza de café en la mano. «No recuerdo la última vez que un caso terminó tan bien», dijo con una sonrisa cansada. «El tipo está esposado, la niña está segura y su familia llegará en unas horas. Por fin una historia con final feliz». Chuck tomó el café sin decir palabra. Miró hacia el vehículo donde el hombre estaba sentado, con las manos atadas y la cabeza gacha. Parecía derrotado, pero había algo en su quietud que no le gustó. Había visto ese tipo de calma antes, la de los que esperan su oportunidad, la de las fieras que fingen estar dormidas para atacar. «A veces los finales felices no llegan tan rápido», respondió finalmente. El sheriff levantó una ceja, sin comprender. Chuck apartó la mirada del preso y observó el bosque. Las hojas goteaban lentamente. El agua caía en pequeños hilos brillantes que formaban charcos bajo las raíces. Los sonidos del amanecer comenzaban a mezclarse con los últimos ecos de la tormenta. Y sin embargo, había algo que no encajaba. El silencio de los pájaros, la quietud inusual del aire. El instinto, ese viejo compañero que nunca lo había abandonado, empezó a tensarse dentro de él. El sheriff seguía hablando cuando el estrépito de una puerta metálica lo interrumpió. Uno de los agentes, distraído por la conversación, no había cerrado bien la cerradura trasera del coche patrulla. El hombre, rápido como un reflejo, aprovechó el descuido. Golpeó con el hombro al guardia más cercano y echó a correr hacia la línea de árboles. «¡Maldita sea!», gritó el sheriff, dejando caer el café y sacando la pistola. «¡Atrás! ¡Todos atrás! Norris, espera». Pero Chuck ya se movía. No necesitaba órdenes. Corrió tras él sin dudar, hundiéndose en el barro, sorteando ramas y piedras. El bosque lo envolvió de nuevo con su humedad, con el olor a musgo y la sombra fría que apenas dejaba pasar la luz. A lo lejos, el fugitivo se abría paso a través de los matorrales, resbalando, tropezando, pero sin detenerse. Corría con la desesperación de un animal acorralado. Chuck redujo la distancia poco a poco. El terreno era difícil, y cada paso se convertía en un desafío contra la fatiga. El barro se pegaba a las botas, las ramas arañaban su rostro, pero no podía dejarlo escapar. Detrás de él, las voces de los agentes se escuchaban cada vez más lejos. Estaba solo otra vez, como al principio, enfrentado a la oscuridad. El fugitivo llegó hasta un arroyo que bajaba con fuerza entre las rocas. Se detuvo apenas un instante, dudando si cruzarlo. Chuck aprovechó ese segundo para acercarse. La escena parecía suspendida en el tiempo. El agua golpeando las piedras, el vapor elevándose entre los árboles, y dos hombres enfrentados, cada uno con una razón diferente para no rendirse. «Se acabó», dijo Chuck, avanzando lentamente. «No hay a dónde ir». El hombre giró, con el rostro deformado por la rabia. A pesar de las esposas medio rotas que aún colgaban de sus muñecas, mantenía el cuchillo que había arrebatado a uno de los agentes durante la huida. Sus ojos ardían con una furia desesperada. «No sabes nada», gritó. «Ella lo merecía. Todos lo merecen». Chuck se detuvo a pocos metros, sin mostrar emoción. La voz del fugitivo temblaba entre el rugido del agua. «Nadie merece eso», respondió con calma. «Baja el arma». El hombre lo miró, respirando con dificultad. Parecía dudar un instante, pero su mente estaba perdida.
Dio un paso hacia atrás, resbaló sobre una piedra y se sostuvo apenas. La lluvia de la noche había convertido el terreno en una trampa resbaladiza. Chuck levantó ligeramente las manos, buscando una oportunidad para acercarse sin provocar. «Escúchame», dijo. «Esto no tiene por qué terminar así. Puedes entregarte, puedes hablar, pero si das un paso más...» El hombre no lo dejó terminar. Con un grito inarticulado se lanzó hacia adelante, empuñando el cuchillo. El movimiento fue rápido, caótico, lleno de desesperación. Chuck giró sobre sí mismo, esquivando el primer golpe, y lo desarmó con un movimiento seco de la muñeca. El filo cayó al barro. El fugitivo trató de golpearlo con la otra mano, pero Chuck lo atrapó por el brazo y lo inmovilizó con una llave que lo obligó a caer de rodillas. «Déjame», rugió el hombre forcejeando. «Ya basta», dijo Chuck, aplicando más presión. «No más». El otro intentó liberarse, pero la fuerza se le fue escapando poco a poco. Chuck lo sostuvo firme, sintiendo el temblor de su cuerpo agotado, hasta que finalmente se rindió. Los sonidos del bosque regresaron lentamente. El rumor del agua, el crujido de las hojas, el silbido del viento. Todo volvió a su orden natural, como si el bosque aceptara que la violencia había terminado. A lo lejos se escucharon las voces del sheriff y los demás agentes acercándose. Las luces de las linternas parpadearon entre los troncos, reflejándose en el agua. Chuck soltó al hombre, que cayó de bruces en el barro, jadeando. Cuando los policías llegaron, lo encontraron así, derrotado, cubierto de lodo, con la mirada perdida. «Está vivo», dijo Chuck poniéndose de pie. El sheriff lo observó en silencio unos segundos. Luego asintió y ordenó a los hombres que lo aseguraran. Mientras lo levantaban, el fugitivo lo miró una vez más. En sus ojos ya no había furia, solo vacío. «No lo entiendes», susurró antes de que se lo llevaran. «Ella no es quien crees». Chuck no respondió. Sabía que las palabras de un hombre derrotado eran solo ecos del delirio. Se alejó unos pasos hacia el arroyo, lavó el barro de sus manos y levantó la vista. Entre los árboles, el amanecer se filtraba como una bruma dorada. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, el cielo se abría. El sheriff se acercó despacio. «Supongo que ahora sí podemos decir que todo terminó». «Por ahora», contestó Chuck, «pero siempre hay alguien que necesita ser visto». El sheriff lo miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Esa niña tiene suerte de que pasaras por ese diner». Chuck negó con la cabeza. «No fue suerte, fue decisión. Todos vimos algo esa noche, pero solo algunos miramos de verdad». El sheriff no dijo nada más. Dio la orden de retirarse y los agentes comenzaron a cargar el equipo. El bosque volvía a llenarse de sonidos vivos. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, el susurro del agua. Chuck permaneció quieto unos segundos más, observando cómo el sol comenzaba a reflejarse en el arroyo. El agua corría libre, llevándose consigo el barro y las sombras de la noche anterior. Cuando regresaron al camino, la niña los esperaba en el coche, aún abrazada a su peluche. Al ver a Chuck, sonrió débilmente. Él le devolvió la sonrisa, apenas un gesto, pero suficiente para que ella entendiera que todo había terminado. Se inclinó y le dijo algo que solo ella podía oír. Ella asintió y apoyó la cabeza en la ventana, cerrando los ojos. El sheriff encendió el motor y los vehículos comenzaron a avanzar lentamente por el sendero de tierra. Chuck los siguió en su camioneta, mirando por el retrovisor cómo el bosque quedaba atrás. El sol se elevaba sobre las montañas, bañando la carretera con una luz cálida. Había sido una noche larga, y aunque la paz era frágil, por un momento pareció real. En la distancia, Emma levantó una mano contra el cristal, despidiéndose. Chuck la imitó, un reflejo silencioso entre dos almas que se habían encontrado por casualidad y habían cambiado el rumbo una de la otra. Mientras la caravana se alejaba, el bosque quedaba sumido en la calma, y en el rumor constante del viento, Chuck creyó escuchar algo parecido a un suspiro de alivio del mundo. El sol comenzaba a trepar lentamente por el horizonte cuando Chuck Norris regresó al diner. El aire estaba fresco, todavía impregnado del olor a tierra mojada y a hojas secas. Los charcos en la carretera reflejaban el cielo limpio, y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento húmedo creaba un ritmo tranquilo, casi hipnótico. La tormenta había pasado,
dejando atrás un silencio sereno, de esos que solo llegan después de una larga noche. Mientras estacionaba su camioneta frente al viejo letrero de neón que aún parpadeaba, Chuck sintió una paz extraña, como si el mundo hubiera decidido regalarle unos minutos de tregua. El Mile 47 Diner seguía igual que la noche anterior, aunque ahora el amanecer lo bañaba con una luz cálida. A través de la ventana podía verse a Meg preparando café detrás del mostrador. Llevaba el mismo delantal de siempre, pero su rostro, cansado y bondadoso, tenía una expresión distinta. Una mezcla de alivio y de orgullo silencioso. Cuando Chuck abrió la puerta, la campanilla tintineó con su sonido habitual, y el aroma familiar del café recién hecho llenó el ambiente. Meg levantó la vista y al verlo sonrió. «Sabía que volverías», dijo, sirviéndole una taza incluso antes de que él se sentara. «No podías marcharte sin tu segundo café». Chuck se acomodó en el taburete, dejando el sombrero sobre el mostrador. Tomó la taza entre las manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. El silencio era reconfortante, solo roto por el zumbido de la cafetera y el canto distante de un pájaro que había vuelto con la calma. «¿Cómo está la niña?», preguntó Meg con voz suave. «Bien», respondió Chuck. «El sheriff me dijo que sus padres llegaron hace una hora. Están con ella en la estación». Meg suspiró, limpiando el mostrador con un paño húmedo. «¡Qué historia!», dijo, y pensar que todo empezó aquí, con una señal que casi nadie habría visto. Chuck asintió lentamente. No era una señal cualquiera. Era un grito, pero en silencio. Ella lo miró con atención, intrigada. «¿Cómo supiste qué significaba?», preguntó. «Lo enseñan en algunos cursos», contestó. Un gesto simple pero poderoso. «En mi tiempo con veteranos, lo vi más de una vez. Gente atrapada en lugares de los que no podía hablar, pero que aún tenía esperanza de ser vista». Meg apoyó los codos sobre el mostrador, pensativa. «Supongo que la mayoría de la gente no habría notado nada». «Solo tú», Chuck negó con la cabeza. «Todos la vieron, Meg. Solo que no todos miraron de verdad». Durante un momento, ninguno habló. El sol atravesó los cristales y llenó el interior del diner con un resplandor dorado. El vapor del café formaba pequeñas nubes que flotaban antes de desvanecerse. Era una mañana limpia, sin ruido, sin sombras. En la radio, una vieja canción country sonaba apenas, acompañando la calma del lugar. Meg rompió el silencio con un tono más alegre. «El sheriff pasó hace un rato. Dijo que te debía un desayuno gratis, pero le respondí que ya te lo debía yo, desde hace años». Chuck sonrió. «Entonces no puedo rechazarlo». Ella sirvió huevos, pan tostado y tocino. El olor llenó el aire, mezclándose con el café. Mientras comía, Meg lo observó con esa curiosidad tranquila que tienen las personas que han aprendido a escuchar sin interrumpir. «¿Te quedarás un tiempo por aquí?», preguntó. Chuck terminó de masticar antes de responder. «No lo creo. Hay más caminos que recorrer, pero quizá vuelva algún día». «Cuando quieras», dijo ella con una sonrisa. «Siempre habrá café caliente y alguien que te recuerde lo que hiciste». Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron. No había necesidad de palabras. Ambos sabían que las verdaderas historias no necesitaban aplausos ni titulares. Se contaban solas, en los silencios, en las vidas que seguían después. En ese momento la puerta se abrió y una pequeña figura cruzó el umbral. Era Emma. Llevaba el mismo abrigo rosa, aunque limpio y seco, y el cabello recogido en una coleta. A su lado, una pareja de mediana edad, sus padres, la acompañaba. Al verlo, la niña se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él. «Señor Chuck», dijo abrazándolo con fuerza. Chuck la sostuvo con cuidado, sorprendido por la energía que irradiaba ahora. Su rostro, que la noche anterior estaba marcado por el miedo, se iluminaba con una sonrisa tímida pero sincera. «Hola, pequeña», respondió él. «¿Todo bien?» «Sí», dijo ella, asintiendo. «Quería darte esto». Sacó de su mochila un pequeño peluche, el mismo conejo que había dejado en la cabaña. Lo extendió hacia él. «Es para ti. Dijiste que me viste cuando nadie más lo hizo. Ahora él te verá a ti». Chuck tomó el peluche con cuidado. Una de las orejas seguía rota, pero eso solo lo hacía más real. Lo sostuvo unos segundos y luego lo colocó sobre el mostrador, junto a su taza de café. «Gracias, Emma», dijo con una voz tan baja que apenas se oyó. «Lo cuidaré».
La madre de la niña se acercó y estrechó la mano de Chuck. No hay palabras para agradecerte lo que hiciste. Nos devolviste la vida. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, respondió él, con esa calma que lo caracterizaba. No, señor, dijo el padre con voz firme. No cualquiera lo habría hecho. Meg observaba la escena con los ojos brillantes. En el ambiente se sentía una calidez nueva, algo más fuerte que el sol del amanecer. Cuando la familia se despidió y salió hacia la camioneta del sheriff, Emma volvió a mirar por la ventana y agitó la mano. Chuck respondió al gesto, y por primera vez desde aquella noche, sonrió sin reserva. Cuando el coche se alejó por la carretera, el silencio regresó al diner. Meg se acercó con una expresión mezcla de ternura y admiración. ¿Ves?, dijo. No todos los héroes usan capa. Algunos solo beben café y escuchan. Chuck soltó una pequeña risa. No soy un héroe, Meg. Solo alguien que no pudo ignorar lo que vio. Ella apoyó una mano sobre el mostrador. Quizás eso sea exactamente lo que es un héroe. Chuck terminó su café, dejó unas monedas junto a la taza y tomó el sombrero. El peluche seguía allí, observando con sus ojos deshilachados. Por un instante lo miró y luego lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Meg. Si alguna vez alguien entra aquí y parece fuera de lugar, no lo dudes, dijo. A veces el mundo avisa, solo hay que querer escuchar. Ella asintió. Lo recordaré. La campanilla sonó cuando cruzó la puerta. Afuera el día estaba completamente despejado. Las montañas se alzaban al fondo, brillando bajo el sol recién nacido. Chuck respiró el aire limpio, se colocó el sombrero y caminó hacia su camioneta. Al subir, miró por última vez el letrero del diner, que ahora resplandecía con todas sus luces encendidas, como si también celebrara el nuevo día. El motor rugió con suavidad y la camioneta se incorporó a la carretera. El viento traía el canto de los pájaros y el aroma del bosque renovado. Mientras el paisaje pasaba frente a él, Chuck pensó en la niña, en su valentía, en el gesto que había cambiado una vida y tal vez más de una. La carretera se extendía infinita, recta y brillante. El sol lo acompañaba desde atrás, proyectando una larga sombra que se alargaba sobre el pavimento. En su bolsillo, el pequeño peluche descansaba como un recordatorio silencioso de que, en un mundo ruidoso, a veces lo más importante era saber ver lo que otros no veían. Y así, mientras el día se abría ante él, Chuck siguió conduciendo, dejando atrás el Mile 27 Diner y la tormenta, pero llevando consigo algo mucho más duradero que una simple historia. La certeza de que incluso el silencio puede salvar una vida, si alguien está dispuesto a escucharlo. Si te impresionó esta historia, suscríbete ahora para no perderte las próximas. Cada semana descubrirás relatos reales que te dejarán sin aliento. Dale like, compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente video. La próxima historia te sorprenderá aún más.